Vamos a explicarles cómo obtenemos las fórmulas de los ángulos formados por bisectrices internas. Es decir, que nosotros vamos a ver cómo se obtuvo esta fórmula de aquí para poder encontrar el ángulo formado por las bisectrices internas, que en este caso es X. Vamos a centrarnos en el triángulo más grande, el cual vamos a utilizar la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces esto nos dice que 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2 más el ángulo B es igual a 180 grados. Ya. Ahora desarrollando esa fórmula tenemos que 2 veces el ángulo 1 más 2 veces el ángulo 2 es igual a 180 grados menos B. Pasando este 2 a dividir al otro lado, tenemos que 2 veces tenemos el ángulo 2 más el ángulo 1 es igual a 90 menos B menos el ángulo B sobre 2. Y ahora pasamos a la siguiente parte para demostrar esa fórmula. ¿Ya? La fórmula antes obtenida la guardamos aquí. Y ahora nos vamos a fijar en un triángulo más pequeño. Y vamos a aplicar lo mismo. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. En este caso tenemos el ángulo 1, el ángulo X, que queremos buscar, y el ángulo 2, que van a ser 180 grados. ¿Ya? Pero aquí vamos a despejarle que quede en un lado el ángulo 1 y en un lado el ángulo 2. Es decir, el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180 grados menos X. Esto, como vemos, tenemos una similitud aquí y una similitud aquí. Así que podemos igualarlos. Al igualarlos nos queda así. Y después de desarrollar esta fórmula, despejando X, nos queda que se ha demostrado la fórmula que estábamos buscando demostrar. Ahora vamos al ángulo formado por bisectrices externas. La fórmula es 90 grados menos la mitad del ángulo interno opuesto. ¿Ya? Esa es la fórmula para encontrar X. Primero vamos a centrarnos en el ángulo resaltado de amarillo. Y aplicamos la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Despejando X nos queda X es igual a 180 menos el ángulo 1 menos el ángulo 2. Pero aquí vamos a hacer una cosita, que es dejarle al ángulo 1 y al ángulo 2 positivos. Para hacer esto solo se les agrupa y se les multiplica por menos 1. O sea, aquí es multiplicado por menos. Ahora vamos a la segunda parte. Ya, la segunda parte es un poquito más compleja, ya que vamos a centrarnos en el triángulo más grande, pero vamos a usar los ángulos externos. Ya, la sumatoria de los ángulos externos de un triángulo es 300 grados. Es decir, que estos ángulos de acá, más estos ángulos de acá, y más este ángulo de acá, es igual a 360 grados. Ya, entonces, estos ángulos de aquí los conocemos. Sabemos cuántos son, pero este ángulo de acá no. Así que podemos prolongar uno de los lados. Y de ahí, como sabemos que este ángulo de aquí dentro es el ángulo A. Y sabemos que todo esto es 180 grados. Y si le restamos menos A, nos da este ángulo que necesitamos.
Ya, ahora conocemos todos los ángulos externos. Hacemos la sumatoria. Colocamos un ángulo, colocamos otro ángulo y colocamos otro ángulo. Y todo esto suma 360 grados. Ya. Pero ahora vamos a dejar que solo los ángulos 1 y 2 estén a un lado. Entonces dejamos el ángulo 1 y el ángulo 2 a un lado. Está como si estuvieran sumando. 360 menos 180 más A. Ahora vamos a resolver esta resta que tenemos aquí, que nos da igual a 180 grados. Y el 2 que tenemos acá los pasamos al otro lado a dividir. De esta forma tenemos que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 90 más el ángulo A sobre 2. ¿Ya? Y ahora con la fórmula anterior nos damos cuenta que tenemos una similitud entre esto y lo que está dentro del paréntesis. Entonces solo sería un reemplazo. Entonces x es igual a 180 grados menos... Bueno, si esto ya está desarrollado después de que se haya aplicado el signo menos a todo el paréntesis, a todo lo que está dentro, menos 90 menos el ángulo A sobre 2. Ya desarrollando esta resta, nos queda que x es igual a 90 menos el ángulo A sobre 2. Y esto es lo que justo buscábamos. Ahora vamos al ángulo formado entre bisectriz interna y bisectriz externa. La fórmula que queremos buscar es esta. X es igual al ángulo B sobre 2. Esta X. ¿Ya? Aquí nos vamos a centrar en todo el triángulo resaltado de amarillo. Y vamos a aplicar el ángulo exterior de un triángulo, que es este que está señalado acá. Que si nos damos cuenta, esta es la suma de los ángulos no adyacentes. Es la suma de los ángulos internos no adyacentes. ¿Ya? Entonces esto nos dice que el ángulo 2 es igual a el ángulo 1 que está aquí más x. ¿Ya? Despejando x nos queda que x es igual al ángulo 2 menos el ángulo 1. Siguiendo a la segunda parte, tenemos ahora que fijarnos en el triángulo más grande y aplicamos lo mismo que antes. El ángulo exterior es la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, que este ángulo que es igual a 2 veces el ángulo 2 es igual al ángulo B más 2 veces el ángulo 1, como podemos ver aquí y aquí. Este es ángulo B y este es ángulo 2 veces 1. ¿Ya? Ahora tendríamos que despejar todo los ángulos 2 y el ángulo 1 a un lado. Y nos queda así. 2 veces el ángulo 2 menos 2 veces el ángulo 1 es igual a B. Pasando los dos a dividir al otro lado, nos queda que el ángulo 2 menos el ángulo 1 es igual a B sobre 2. Ya. Ahora, como en la fórmula anterior,
Vemos que tenemos una semejanza aquí. Entonces ya solo podríamos reemplazar. Y nos dice que x es igual a b sobre 2, que es justo lo que buscábamos.